Muy buenas noches a todos. Agradezco la generosa introducción y también agradezco a Óscar la invitación a compartir con ellos su 25 aniversario. Lo que no pensé es que cuando me escribió para invitarme a una pequeña celebración del Civic, me iba a enfrentar a un público de 1,500 personas. Pero empiezo a conocer a Óscar, que le gusta hacer las cosas bien, que les gusta hacer las cosas en grande. Es un hombre emprendedor al que hay que seguir el ejemplo. Hoy por la mañana tuvimos la fortuna de visitar los laboratorios del Civic y verdaderamente es impresionante lo que tienen ellos montado ahí. Todos los sistemas de detección de moleculares y genómicos son verdaderamente un ejemplo a seguir, sobre todo que esté en la provincia de Argentina y no en la capital. Es un laboratorio que lamento decir que en México no tenemos, que nosotros mandamos maquilar todo a los Estados Unidos, donde existen grandes laboratorios que nos dan esos servicios. Entonces fue una muy grata sorpresa el encontrar que aquí en Argentina hay laboratorios de ese calibre que hacen cosas muy importantes y muy novedosas. Bueno, yo voy a tratar de darles un pequeño viaje sobre mi carrera científica, que obviamente no tiene nada que ver con la salud. Cuando me escribió Óscar y me dijo, quiero que des una charla sobre salud, yo entré en pánico porque le dije, bueno, es que yo de salud no sé nada, pero finalmente acordamos dar un paseo tecnológico sobre los avances que han impactado tanto a la biología vegetal como la medicina y la biotecnología en general. Entonces, bueno, pues simplemente me quiero sumar a este 25 aniversario del Civic, que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo empecé a trabajar en biología molecular hace ya alrededor de 35 años, cuando hice mi doctorado en la Universidad de Gante en Bélgica, como ya se mencionó, y me tocó trabajar sobre un sistema de modificación genética. Es una bacteria del suelo que tiene la capacidad de introducir genes a las células vegetales. Y en ese entonces, cuando yo estaba estudiando la maestría, pasó el jefe del laboratorio belga a platicar sobre esta bacteria y de que la posibilidad de usar esta bacteria para modificar de manera controlada y deseada las plantas para tener cultivos que tuvieran características nuevas importantes para la agricultura. Y entonces, bueno, en eso empezamos con la transgénesis. Logramos hacer la transgénesis en las células vegetales por primera vez en la historia de la biología vegetal. Y esto es un avance importante no solamente en las plantas, sino también en los animales. Todos estos estudios de transgénesis nos han permitido entender la biología de los organismos. Cuál es la función de los genes que hacen, qué implicaciones tienen. En el caso de humanos se ha utilizado mucho en estudios con ratones o con ratas para estudiar las posibles causas de diferentes tipos de enfermedades que nos afectan de manera importante. Después de este paso ¿para dónde tengo que apuntar? Ya. Después de este paso de tener células modificadas genéticamente, células transgénicas, era obtener plantas completas que pudieran transmitir estas nuevas características en la semilla para que pudieran ser cultivadas. Y entonces nos tocó también la fortuna de ser los primeros en desarrollar estas plantas transgénicas y mostrar que la modificación genética en principio era adoptada por la planta como una característica más y lo transmitía a la progenie como si fuera una característica normal que se transmite siguiendo las reglas de Mendel, es decir, que se hereda como cualquier otra característica. Después teníamos que ver cómo regular esas características que queríamos meterle a la planta. Es decir, no queremos que esa característica se manifieste en todas las células de la planta, en todos momentos. Entonces empezaron a hacer avances para determinar cómo podíamos controlar cuándo y dónde se podían expresar estos genes para darle las características adecuadas a las plantas. Entonces fue otro avance muy importante donde ya muchos grupos empezaron a contribuir.
el desarrollo de la transgénesis en plantas causó una explosión en la biología vegetal. Se hacía mucho trabajo tradicional de fisiología y de bioquímica, pero en el momento en que se pudo hacer modificaciones genéticas y empezar a hacer biología molecular con plantas, entonces hubo una explosión en el número, la cantidad y la calidad de las investigaciones que se hacían en la biología vegetal. Entonces, cuando la gente me pregunta a mí que cuál es la contribución más importante que he hecho en mi carrera y me dicen que sí es la producción de alimentos transgénicos, yo les digo que no, que en realidad mi contribución más importante es al haber contribuido al desarrollo de esta tecnología, es que ahora tengamos una biología vegetal mucho más avanzada que lo que teníamos hace 30 años. También estuvimos trabajando, cuando uno quiere darle una característica a la planta, no solo necesitamos saber cuándo y dónde se manifiesta esta característica, sino en qué parte de la célula. Si va a ser en el citoplasma, en los cloroplastos, en el núcleo, etcétera. Entonces estuvimos trabajando con las señales que permiten transitar a las proteínas a los diferentes compartimientos de la célula. Hicimos algunos descubrimientos importantes, como el diseñar una tecnología para poder meter proteínas a los cloroplastos. Los cloroplastos en las plantas son muy importantes porque actúan como fábrica de energía, son los que absorben la luz del sol y producen energía, pero además se llevan a cabo la mayoría de las reacciones bioquímicas importantes de síntesis de aminoácidos, de síntesis de hormonas vegetales. La mayor parte se lleva dentro del cloroplasto y por lo tanto, si uno quiere hacer modificaciones, era necesario contar con las herramientas para introducir estas proteínas al interior de los cloroplastos. Y estos descubrimientos que hicimos nosotros son la base de la comercialización de las plantas que hace Monsanto. Desarrollamos la tecnología para modificar genéticamente las plantas y desarrollamos la metodología para introducir esta enzima, que es la que da la resistencia al glifosato, en los cloroplastos, porque lo que hace el glifosato es inhibir la síntesis de aminoácidos aromáticos y entonces se requería meter una enzima resistente al herbicida, al cloroplasto, para que las plantas resistentes al herbicida pudieran sintetizar sus aminoácidos y poder vivir. Entonces, esta tecnología que nosotros hicimos son la base del éxito que ha tenido ahora Monsanto. No me pregunten si soy millonario, porque no lo soy. Es una historia triste, pero así a veces sucede en la vida. Y bueno, el desarrollo de las plantas transgénicas ha tenido un éxito muy importante en ciertas regiones del mundo, no en todas. Ustedes saben bien que aquí en Argentina se ha utilizado de manera muy extensa y cada año crece más la producción de alimentos transgénicos, cada vez más países lo han adoptado y tenemos ya alrededor de unos 170 millones de hectáreas cultivadas en el mundo con organismos transgénicos. Particularmente el maíz y la soya son los cultivos más importantes junto con el algodón y muy pocas características que se les han otorgado a estos cultivos transgénicos porque han sido los grandes intereses de las empresas. No es que no se pueda hacer más, sino que simplemente se ha comercializado lo que más beneficio económico tiene para estas grandes empresas agroquímicas y semilleras. Bueno, después de trabajar mucho, también hay que descansar un poco y quise poner esta foto aquí porque este señor que me acompaña aquí es el doctor Horacio Pontis, un gran amigo de Mar del Plata, aquí en Argentina, con quien compartimos muchos proyectos y entonces empezamos a colaborar con mucha gente para tratar de hacer desarrollos que pudieran ser importantes para los países en desarrollo, para que los cultivos que son producidos en nuestros países pudieran tener ventajas de tipo agronómico. Entre los descubrimientos que hemos hecho nosotros en el laboratorio, ha habido varias cosas interesantes que hemos hecho, pero uno de los más importantes tal vez que recientemente hicimos en el 2012 fue producir plantas transgénicas que son capaces de utilizar un nuevo fertilizante de fósforo. El problema de los fertilizantes de fósforo es que es un recurso no renovable
que se está acabando en el mundo y que si nos terminamos con las reservas de fósforo va a ser un problema, va a ser una crisis de producción de alimentos, porque si no tenemos fertilizantes no vamos a poder producir alimentos y no tenemos una alternativa. Les tenemos que dar nitrógeno, les tenemos que dar fósforo para que los cultivos tengan altas productividades. Y entonces hicimos unas plantas que pueden utilizar un fertilizante alternativo que las plantas normales no pueden hacer, y que con el 50% de ese fertilizante logramos tener la misma productividad que con el 100% del fertilizante tradicional. Pero lo más importante no es nada más que lo podemos utilizar como fertilizante, sino que uno de los grandes problemas que tiene la agricultura son las malezas. Las malezas han evolucionado para crecer rápidamente y tomar los recursos que hay en el suelo, los nutrientes, el agua, etcétera. Por eso tenemos que utilizar herbicidas. Y eso es la clave del éxito de Monsanto. Monsanto hace cultivos que son resistentes a un herbicida, pasan con el herbicida, matan todos los vegetales que hay en la zona y solo crece su cultivo. Nosotros quisimos hacer algo un poco más amigable al medio ambiente, porque en este caso, cuando nosotros fertilizamos con este nuevo fertilizante, las malezas no pueden crecer y nuestro cultivo sí. Entonces tiene dos ventajas muy importantes esta tecnología. Uno es que reducimos la cantidad de fertilizante que se requiere, y segundo, evitamos el uso de los herbicidas. Esto no solo tiene un impacto económico importante, sino que además evitaría el abuso de los agroquímicos que causan problemas a la salud y que destruyen todas las plantas que hay en la zona, mientras que con este sistema las plantas silvestres van a seguir creciendo con lo que tienen de nutrientes del suelo, pero no van a poder competir con el cultivo que nosotros queremos producir. Un asunto importante de la ruta que estamos tratando nosotros de seguir es cómo hacer para que los descubrimientos que hacemos en el laboratorio realmente tengan un beneficio para la sociedad, realmente se traduzcan en algo que pueda ser útil a la sociedad. Y bueno, lo que hemos concluido es que necesitamos hacerlo a través de empresas nacionales que puedan tener y desarrollar estas tecnologías hasta un producto en el mercado. Entonces fundamos una empresa en México que fue un spin-off, una empresa surgida de nuestro centro de investigación, que nos está permitiendo a través de inversionistas mexicanos y de apoyos gubernamentales continuar con el desarrollo de esta tecnología para hacerlo en maíz, en soya, en todos los cultivos importantes, arroz, trigo, etcétera, para poder realmente hacer que este producto tenga un éxito y traiga los beneficios que puede traer en términos económicos y ecológicos. Porque si disminuimos las cantidades de fertilizantes y de herbicidas que se usan en la agricultura, eso tiene un beneficio ecológico y también va a tener un beneficio para la salud humana, porque esos compuestos a final de cuentas tienen efectos nocivos para la salud. Después de hacer estos trabajos surge la secuenciación masiva. Ese es otro de los grandes avances científicos que ha habido, científico-tecnológicos, cuando se desarrollan estas nuevas plataformas maravillosas de secuenciación masiva. Cuando se secuenció el genoma humano, se utilizaron alrededor de 300 secuenciadores. Cada uno de estos secuenciadores valía $500,000, entonces se necesitaba una inversión de $150 millones para secuenciar el genoma humano. Se tardaron alrededor de 10 años con un costo total calculado de $2,000 millones. Ese fue el proyecto que secuenció el genoma humano. Y a partir de ahí empieza a surgir la inquietud y un programa gubernamental americano de desarrollar equipos que pudieran permitir la secuenciación del genoma humano por $1,000. Bueno, pues eso ya es una realidad, ya podemos secuenciar. Y entonces nosotros decimos que estos secuenciadores democratizaron la genómica. Porque antes, para secuenciar un genoma humano, si necesitábamos $150 millones para empezar, pues era prácticamente imposible. Cuando salieron los primeros secuenciadores 454, uno de esos equipos reemplazaba a 100 de los secuenciadores que originalmente se utilizaron para secuenciar el genoma humano.
Entonces, con una sola de esas máquinas uno ya podría empezar a replicar ese tipo de trabajos y empezar a hacer estudios genómicos para otros organismos. El miedo que nosotros teníamos en México es que, bueno, somos el centro de origen y diversidad de muchas especies valiosas, del maíz, del frijol, porotos creo les llaman ustedes, del chile, del tomate, del aguacate, del cacao, en fin, un sinnúmero de especies muy importantes, y que lo fueran a secuenciar estas empresas, se patentaran los genes y entonces nos quedáramos fuera del uso, y además que si lo queríamos usar teníamos que pagar regalías por los propios genes, por los genes de nuestras propias especies nativas. Entonces empezamos nosotros a trabajar esto, y esto obviamente tiene una aplicación muy importante en la medicina, porque ahora nos permite secuenciar el genoma humano a un costo bajo, o partes del genoma humano, para determinar problemas de enfermedades hereditarias o cuestiones de cáncer, etcétera, que seguramente hablarán más tarde los especialistas sobre esto. Nosotros secuenciamos el maíz palomero como un ejemplo de lo que podíamos hacer para secuenciar la biodiversidad mexicana. Pero tiene muchas aplicaciones. La secuenciación permite también estudiar no solamente el genoma de un organismo, sino permite también saber qué genes se están manifestando en un momento determinado o como respuesta a un estímulo que recibe la célula. Entonces nos permite de manera dinámica determinar qué genes están reaccionando o qué genes están involucrados en ciertos procesos. Y los análisis bioinformáticos, otro de los avances importantes es el desarrollo de la bioinformática, que nos da ahora herramientas muy poderosas para analizar los genomas, para analizar la expresión de los genes y para identificar cuáles son los candidatos a controlar ciertos procesos que nos pueden interesar tanto en la medicina como en la agricultura, etcétera. Entonces, todas estas tecnologías son muy importantes y se pueden utilizar. Les voy a dar un ejemplo. A nosotros nos interesa, por ejemplo, saber por qué las semillas tienen tolerancia a la desecación. Hace unos 7 años leí por ahí un artículo en la revista Nature, donde habían excavado una tumba egipcia y encontraron unas semillas de dátil en la tumba egipcia. Tenían 4000 años de edad esas semillas. Cuando las pusieron en medio para germinar, el embrión de la semilla de dátil estaba vivo y surgieron las palmas como si estuvieran recién cosechadas. Entonces eso quiere decir que las semillas toleran estar en un estado de desecación durante siglos o milenios. Es un proceso biológico verdaderamente extraordinario, y que es lo que permitió que las plantas invadieran todos los ecosistemas del mundo. De repente eran plantas acuáticas, conquistan la tierra, y la resistencia a la desecación permite que estas semillas se dispersen, sobrevivan hasta que estén las condiciones para que puedan germinar, y entonces pueden germinar en cualquier ecosistema del mundo. Entonces nos llamó mucho la atención esto y dijimos, bueno, ¿por qué son tolerantes a la desecación? Y si podemos entender un poquito de por qué son tolerantes a la desecación, a lo mejor podemos utilizar esas herramientas para conferir tolerancia a la sequía a las plantas, que es uno de los grandes problemas que va a tener el mundo en el futuro. Ya no va a ser un problema de petróleo, sino va a ser un problema de agua. Quien tenga agua va a tener el control político y económico del mundo. Y entonces hay una serie de mutantes en una plantita que usamos en el laboratorio, que se llama Arabidopsis thaliana, que se utiliza porque tiene un tamaño pequeñito y puede uno manejarlo fácilmente en el laboratorio, y tiene un ciclo de vida corto, que en 6 semanas puede uno pasar de semilla a semilla. Entonces, durante un año puede uno hacer 5 o 6 generaciones. Entonces, en esta planta había mutantes intolerantes a la desecación. Entonces, lo que quisimos saber, bueno, ¿qué genes se expresan en las plantas tolerantes a la desecación y qué perdieron esas mutantes que ya ahora no son tolerantes? Entonces, hicimos todo un estudio. Y lo que les muestro aquí es simplemente cómo se arman esas redes de regulación entre los genes, para saber quién está controlando
los procesos de tolerancia a la desecación. Sabemos que la tolerancia a la desecación involucra la acumulación de azúcares que le dan una protección a las proteínas para que no se descompongan cuando la semilla se seca. Hay proteínas que son protectoras de la semilla, de las diferentes estructuras de la célula, etcétera. Pero ¿quiénes controlan cuándo y dónde se van a manifestar esos mecanismos protectores? Y a través de estas redes uno puede encontrar los nodos que están regulando a todos los demás. Y entonces al encontrar estos nodos, pues, ¿y qué pasa ahora si yo expreso uno de estos genes en las hojas de una planta y no en la semilla? Y lo que sucede, no sé si se alcance a ver bien, estas son unas plantitas que sometimos les quitamos el agua durante 2 semanas. Esta es la famosa Arabidopsis. Estas líneas están expresando esos genes maestros que coordinan la expresión de la tolerancia a la desecación, y esta es la línea original, esta es la mamá de estas, pero no está modificada. Después de las 2 semanas de sequía le volvemos a dar agua y lo que vemos es que todas estas se recuperan perfectamente y la mamá se muere. Entonces esto quiere decir que estas tecnologías nos permiten identificar componentes fundamentales de los procesos biológicos que posteriormente vamos a poder nosotros manipular. Y que esto se puede hacer a través de transgénesis, pero que en el futuro a lo mejor lo podemos hacer sin transgénesis, que es una de las cosas más espectaculares que han ocurrido en los últimos 5 años o 7 años, el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permiten hacer cambios de una manera muy precisa. Otro avance que fue también muy interesante es el uso de la secuenciación masiva para estudiar los microbiomas. Estos microbiomas pues son todos los organismos que están asociados a una planta, un animal, etcétera. Seguramente todos han escuchado hablar del microbioma humano, que hay diferentes microbiomas, el microbioma intestinal, el microbioma bucal, el microbioma de la epidermis, etcétera, y que tienen que ver con el funcionamiento de los organismos. O sea, ya no podemos hablar de que una planta de maíz es el maíz más todas sus bacterias y microorganismos asociados. Eso es lo que hace que un maíz sea un maíz y no el maíz solito. Ya no podemos hablar así, como decimos que un humano, si le quitamos todos sus microbios y lo ponemos otra vez en la vida, a lo mejor ni sobrevive. Necesitamos realmente una asociación muy importante y que va a variar de individuo a individuo, en el caso de las plantas de suelo a suelo, de especie a especie, y es muy interesante porque aquí no necesitamos ni siquiera cultivar esos microorganismos. Tomamos la muestra de suelo o la muestra de lo que sea, extraemos ADN, secuenciamos todo ese ADN y a través de herramientas bioinformáticas podemos saber qué especies estaban ahí y qué cantidad de cada una de las especies estaba presente y qué características metabólicas tiene cada una de esas especies y el conjunto de las especies. Cómo se llevan a cabo los procesos que tienen que ver con la alimentación de la planta. Por ejemplo, las plantas necesitan en el suelo adquirir nutrientes, defenderse de muchas cosas, entonces se asocian con las bacterias y estas bacterias tienen muchos efectos sobre la planta, le ayudan a nutrirse, promueven su crecimiento, promueven que se defienda de otros microorganismos que son nocivos, etcétera. Y entonces nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, esta plantita es una plantita carnívora que tiene una particularidad, bueno, tiene 2 particularidades interesantes. Tiene un genoma muy chiquito, pero no les voy a comentar eso, porque se hizo todo un lío después de que salió las publicaciones de los americanos sobre el genoma humano, que decían que el DNA basura no era DNA basura, sino que era esencial para que funcionara un organismo complejo. Nosotros sacamos esta publicación donde decimos, bueno, pues por lo menos una plantita que es un organismo complejo puede deshacerse prácticamente de todo su DNA basura y sigue funcionando sin problema alguno. Entonces, pero en fin, la característica que les quería comentar es que esta planta no tiene raíces. Es una planta semiacuática que no tiene raíces y tiene estas trampas
que son como unas bolsitas que tienen presión negativa y que cuando toca estas antenitas, las toca un insecto o un animalito, se abre una boquita que tiene la trampa y se chupa el insecto. Y entonces lo come. Y entonces nuestra pregunta es, si no tiene raíz y la planta necesita microbios para vivir porque estimulan su crecimiento, ¿dónde están esos microbios? Y entonces hicimos el metagenoma de la bolsita, de la trampa, y resulta que todas las bacterias que normalmente debían estar acá en el suelo están dentro de la trampa. Y que las bacterias que viven aquí son muy distintas que las que viven en el agua de alrededor en el sitio donde vive la plantita. Entonces eso quiere decir que hay una selección entre la planta y los microorganismos para ver cuál se va a asociar con quién, porque les son benéficas estas interacciones. Entonces esta es otra tecnología que seguramente vamos a escuchar con mucho más detalle en la siguiente charla, donde vamos a ver todos esos nuevos avances tecnológicos. Hay dos cosas que son verdaderamente extraordinarias, que no es trabajo mío, lamentablemente. Uno tiene que ver con un fenómeno que ocurre en la naturaleza y que cuando hace uno análisis filogenéticos, es decir, de qué tan emparentados están las diferentes especies vegetales, uno puede hacer análisis, en humanos, por ejemplo, se puede utilizar DNA mitocondrial, es decir, que viene de un compartimento celular que no es la parte principal del genoma del animal, del humano. Y hacer un análisis filogenético, y sirve muy parecido a hacer el análisis filogenético de una mitocondria que el del núcleo. En la planta tenemos el cloroplasto, que como ya les comentaba es el encargado de llevar a cabo la fotosíntesis, y está el núcleo. Entonces había estudios con el genoma del cloroplasto que posicionaban a ciertas especies cercanas con otras. Y cuando empiezan a secuenciar genes del núcleo, ven que esos genes del núcleo la posicionan completamente en otro lugar. Y entonces dicen, bueno, pues aquí hubo un accidente terrible, que esta planta tiene el cloroplasto de una especie y el núcleo de otra. Y nadie podía explicar cómo habían surgido estas plantas extrañas. Bueno, pues esto resulta que ustedes seguramente han visto en el campo que cuando dos plantas crecen muy cerca se fusionan. Se fusionan los troncos de los árboles, se fusionan los troncos de las plantas, y entonces ahí hay un contacto íntimo muy importante entre las células de ambas especies. Lo que estos chicos alemanes mostraron es que aquí en esta zona, las células que están en contacto fusionan sus genomas y se convierten en uno solo. Y entonces si uno rescata células de esta zona, se obtienen especies nuevas que ahora contienen dos genomas distintos. Y esta es una nueva forma para generar especies que antes no existían. Si yo pongo en contacto dos especies que quiero mezclar, simplemente las pongo en contacto y va a tener ahora los cromosomas de ambos, con el cloroplasto de una u otra. Entonces esto es algo que no se había visto, digamos, sí, pero que ocurre además en la naturaleza, y seguramente es el origen de estas especies raras que la gente había estudiado, que no encontraba dónde ponerlas. Entonces, esta creación de especies, cuando dice uno es que es terrorífico que metan un gen de un maíz en la soya, es espantoso. Bueno, pues resulta que la naturaleza hace esto, pero no con un gen, sino con todo el genoma completo, y además es estable y se transmite a las hijas. La otra cosa, ya para concluir, porque me dijeron que si me pasaba de mis 30 minutos me iban a bajar, y además me dijo que si se dormía me callara porque estaba aburrida. Esto que se llama ahora edición de genomas. Esta es una nueva tecnología que nos permite de manera muy precisa modificar la secuencia de letras del ADN de cualquier organismo. Está basado en una serie de proteínas de origen bacteriano, pero que se pueden utilizar en plantas,
en animales, en humanos, en cualquier organismo, para modificar una, varias o un gen completo. Entonces, esta tecnología nos va a permitir hacer muchas de las cosas que antes hacíamos por transgénesis, ahora la vamos a poder hacer por edición. En lugar de estar haciendo, nosotros decíamos que cuando hacíamos DNA recombinante hacíamos corte y confección. O sea, así como la gente que hace vestidos, cortábamos un pedazo, le pegábamos el otro y entonces ya teníamos un gen azul con verde, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es borrar unas cuantas letras y reemplazar esas letras de manera muy precisa. Entonces, esta es otra revolución que va a cambiar totalmente la manera en que se hace la biología y va a cambiar totalmente cómo vamos a diseñar organismos para que hagan cosas de manera específica. Y entonces, ¿por qué tiene que ver mi charla con la salud? Bueno, pues porque podemos nosotros generar, diseñar de manera muy precisa alimentos que tengan beneficios para la salud. Y esto tiene que ver no solamente con ya la nutrición, sino que lo que comemos también determina nuestro microbioma. Entonces vamos a poder diseñar alimentos que nos permitan nutrirnos sanamente y además ayudar a que nuestro microbioma sea sano, porque dicen que si se enferma el microbioma nos enfermamos nosotros. Por lo menos eso me dijo el doctor, que me daba mucho dolor de garganta porque tenía el microbioma equivocado en la boca. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Les agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes.